La verdadera pregunta. ¿Por qué es tan difícil hacer la verdadera pregunta? ¿Y por qué me siento tan estúpido por esta y por otra pregunta? Bhagavato, la verdadera pregunta no se puede hacer. Solo se pueden hacer preguntas irreales. Por eso, siempre que hagas una pregunta te sentirás un poco estúpido, porque en el fondo sabrás que es irreal. Y solo se puede preguntar lo irreal. La verdadera pregunta no se puede hacer. ¿Por qué? Porque para encontrar la verdadera pregunta tendrás que profundizar tanto en tu ser, tendrás que ir hasta el centro mismo de tu ser. Las preguntas irreales existen en la periferia. Hay millones de preguntas irreales. La verdadera pregunta es solo una, pero existe en el centro. Si quieres preguntar la verdadera pregunta, tendrás que ir al centro de tu ser. Y el problema es, cuando estás en el centro de tu ser conoces la pregunta verdadera, pero inmediatamente conoces también la respuesta verdadera. La pregunta verdadera contiene en ella la respuesta verdadera. Son instantáneas, están juntas, suceden simultáneamente. De modo que esa es la razón por la que no se puede hacer nunca la pregunta verdadera. Si no sabes la pregunta verdadera, ¿cómo vas a preguntar? Si sabes la pregunta verdadera, inmediatamente sabes también la respuesta verdadera. No son dos cosas separadas, sino dos caras de la misma moneda. En una cara la verdadera pregunta, en la otra cara la verdadera respuesta. Pero hay que hacer muchas preguntas irreales antes de tomar conciencia de esto, Bhagavato. Deberías sentirte bendecido por ser capaz de ser consciente del fenómeno de que la pregunta verdadera es tan difícil de hacer. Imposible de hacer. Esta es una buena señal, un hito. Incluso preguntar por qué es tan difícil hacer la pregunta verdadera, muestra que estás avanzando en la dirección de la pregunta verdadera. Muestra que ahora puedes detectar inmediatamente cuando te topas con una pregunta falsa. Te has vuelto capaz de conocer lo falso como falso. Este es el primer paso hacia conocer lo verdadero como verdadero. Antes de poder conocer la verdad, tendrás que conocer la falsedad, total y absolutamente. Y por eso dices, ¿y por qué me siento tan estúpido por esta y por cualquier otra pregunta? Todas las preguntas son preguntas estúpidas. Pero no estoy diciendo que no las hagas. Simplemente por no preguntarlas no te harás sabio. Las preguntas estúpidas hay que hacerlas para poder desecharlas, y desechar las preguntas estúpidas es desechar la estupidez. Y poco a poco, tomas conciencia de que todas mis preguntas son inútiles. ¿Por qué estoy preguntando? Incluso si obtengo la respuesta, ¿cómo va a cambiar mi vida? Una vez estuve en un pueblo. Se acercaron a mí dos hombres. Uno era hindú, el otro era jaina. Los jainas no creen en la existencia de Dios. Los dos eran amigos, casi amigos de toda la vida. Ambos debían de tener unos 70 años, y habían discutido durante toda su vida sobre si Dios existe o no. El hindú insistía en que sí existe y citaba a los Vedas y los Upanishads y el Gita, y el jaina insistía en que no existe y citaba a Mahabharata, Neminati, Parsuanati y a sus Tirthankaras. Y discutían en vano, porque estas cuestiones son tan faltas de significado, tan fútiles, que puedes seguir discutiendo hasta lo infinito. No tiene fin. Nadie puede probar absolutamente, nadie puede refutar absolutamente tampoco. Las cuestiones son totalmente inútiles. Nada se puede probar definitivamente de una manera u otra, de modo que la cuestión permanece pendiente. Cuando se enteraron de que me estaba hospedando en la pensión que había fuera del pueblo, vinieron a verme. Y dijeron, toda nuestra vida ha sido un conflicto. Somos amigos, somos afectuosos en todos los aspectos, pero sobre este tema de Dios inmediatamente empezamos a discutir. Y hemos discutido toda la vida. Ahora que estás aquí, danos una respuesta definitiva para que podamos concluir esta disputa y podamos al menos morir en paz. Les pregunté, si se demuestra definitivamente que Dios existe, ¿cómo va a cambiar eso vuestra vida? Se encogieron de hombros. Dijeron, viviremos como estamos viviendo o si se demuestra, les dije, que definitivamente Dios no existe, ¿cómo va a cambiar eso vuestra vida? Dijeron, no va a cambiar nuestra vida en absoluto, porque los dos vivimos exactamente de la misma manera. Somos socios en un negocio. Él cree en Dios, yo no creo en Dios. Pero en lo que respecta a nuestras vidas tenemos el mismo patrón. Su Dios no cambia nada las cosas, mi no Dios no cambia nada las cosas. Entonces les dije, esta es una pregunta fútil. ¿Qué pregunta es fútil? Una cuya respuesta no va a cambiar tu vida es inútil. La gente pregunta, ¿quién creó el mundo? ¿Cómo va a cambiar eso tu vida? Cualquiera, A, B, C, D, cualquiera. ¿Cómo va a cambiar eso tu vida? ¿Hay vida después de la muerte?
¿Cómo va a cambiar eso tu vida? ¿No ves a los teístas y los ateos viviendo todos ellos el mismo tipo de vida, el mismo tipo podrido de vida? ¿No ves a los católicos y a los comunistas viviendo el mismo tipo de vida? Las mismas mentiras, la misma falsedad, las mismas máscaras. ¿No ves a los protestantes y a los católicos viviendo la misma vida? ¿No ves a los hindúes y a los maometanos viviendo la misma vida, sin ninguna diferencia en absoluto? Las únicas diferencias son verbales. Ninguna diferencia verbal cambia algo en su existencia. Han estado discutiendo sobre cuestiones inútiles. ¿Pero por qué hace la gente preguntas inútiles? Para evitar entrar en sí misma. Pretenden ser grandes indagadores. Están interesados en Dios, están interesados en la otra vida, están interesados en el cielo y el infierno. Y la verdad es que no están interesados en sí mismos. Para evitar eso, para evitar ver ese hecho, que no estoy interesado en mi propio ser, han creado todas esas preguntas. Estas preguntas son sus estrategias para evitar la pregunta central. ¿Quién soy? La verdadera religión consiste en la indagación. ¿Quién soy? Y nadie más puede responderla. Tendrás que excavar más y más profundo en tu ser. Un día, cuando hayas llegado a la fuente misma de tu vida, lo sabrás. Ese día, la verdadera pregunta y la verdadera respuesta habrán sucedido simultáneamente.